Buenas tardes, quiero dar inicio a mi actividad individual número 1 correspondiente a la asignatura de neuroanatomía, donde hablaremos de la neurona y el sistema nervioso. Quien les habla y quien desarrolló este trabajo, Gladinel Celis Camargo, dirigido al docente o tutor, el doctor Luis Fernando Jaimes Tarazona. Para iniciar quisiera hablar de la neurona, de sus partes y el proceso que ella realiza. Entonces decimos que las neuronas son células del sistema nervioso cuya función principal es la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática y se especializan en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso. La información de una neurona a otra es transmitida a través de neurotransmisores que salen de una y pasan a la otra por medio de hendiduras sinápticas llamadas hendiduras sinápticas, que son estas. Este es el espacio del que nos están hablando aquí, y ese proceso, las dendritas no están unidas, aquí hay un espacio que es el que se llama hendidura sináptica, y este proceso de intercambio de información o transmisión de información es lo que llamamos sinapsis. Para comprender un poquitico más, miremos realmente una neurona y cada una de sus partes. Entonces encontramos acá, esto es una neurona motora, vamos a encontrar el soma o cuerpo, que realmente el soma o cuerpo es el que contiene el núcleo, el retículo endoplasmático liso y rugoso, y es el que genera la síntesis de proteínas. Otro de ellos son las dendritas, que son todos estos filamentos que vemos acá, dendritas. Estas dendritas son las que se encargan o son los receptores de las señales nerviosas. Otro sería el axón, aquí lo vemos. El axón inicia desde el cono axónico, que es esta forma como de cono que sale del cuerpo, el cono axónico, y viene el axón. El axón crece a partir del cono axónico y transmite señales eléctricas llamadas potenciales de acción. Es la unidad conductora de la neurona. Otra de sus partes son las vainas de mielina, que son todos estos ovalitos que vemos acá de color amarillo, y esas vainas de mielina lo que realmente pues contienen son grasa y aseguran la rapidez del impulso nervioso. A mayor grasa, mayor rapidez; a menor, pues menor rapidez en esa conducción del impulso nervioso. Otro de las partes son los botones sinápticos. Se me perdió por acá ya. Los botones sinápticos son todos estos botoncitos que realmente lo que ellos hacen es que se posan sobre el músculo y transmiten el impulso nervioso que envía pues el cerebro. El núcleo, que lo vimos acá y dijimos, este es el núcleo, está dentro del soma o cuerpo. Los nodos de Ranvier, que son todos estos espacios entre vaina de mielina y vaina de mielina, y es precisamente eso, el espacio que hay entre cada una de las vainas de mielina. El cono axónico, que ya lo hablamos, es este, inicia desde el cuerpo y le da inicio al axón. Miremos los tipos de neurona. Entonces encontramos las neuronas sensitivas, las neuronas motoras y las neuronas de asociación o interneuronas. Para entender un poco más la función y la diferencia entre cada una de ellas, miremos esta otra imagen. Entonces hablemos un poquitico de las neuronas sensitivas. Aquí tenemos una neurona sensitiva. Entonces son los receptores sensoriales que reciben información del exterior y del interior del cuerpo. Esta es una neurona sensitiva. Miremos que tiene sus dendritas, tiene su axón, tiene sus vainas de mielina, tiene su soma o cuerpo y tiene su núcleo. Miremos ahora las neuronas motoras. Una neurona motora, aquí la vemos, dice que los músculos reciben los mensajes de las neuronas motoras y hacen que genere movimiento, por eso se llama motora, de movimiento. La neurona motora tiene su cuerpo, soma, su núcleo, sus dendritas, su cono axónico, su axón, sus vainas de mielina, los nodos de Ranvier, los botones sinápticos. Y por último encontramos las neuronas de asociación o interneurona, que es precisamente la que se encarga de asociar, de unir, de conducir esa información. Entonces ella contiene un cuerpo, un soma, contiene sus dendritas y contiene el núcleo. Las neuronas necesitan de un soporte que las ayude a funcionar o a mantenerse. Esas son las células gliales, cuya función principal es proteger y alimentar a las neuronas. Hablemos un poquitico de estos.
de los astrocitos. Los astrocitos son los encargados de la alimentación de las neuronas. Ellos se encargan de alimentar la neurona. Miremos un poquitico ahora la microglia. La microglia es la que mantiene aislado al axón. Perdón, la macroglia es el macrófago de la neurona. La que mantiene aislado al axón es las células de Schwann. Ellas protegen a la neurona formando mielina para, aquí lo vemos, proteger al axón. Entonces, estas vainas de mielina, que son realmente grasa, lo que hacen es que protegen al axón. Y por último, los oligodendrocitos. En realidad, los oligodendrocitos son los que sintetizan a través del sistema nervioso central. ¿Qué sintetizan? Sintetizan la mielina. Para poder hablar de todo este tema de la neurona, pues existe una teoría llamada teoría neuronal. Quien quiera hablar de la teoría neuronal, pues tiene que nombrar al doctor Santiago Ramón y Cajal. Él fue quien dio origen a esa teoría neuronal. La teoría neuronal es la idea según la cual las neuronas son la estructura básica y funcional del sistema nervioso. Santiago Ramón y Cajal, que es este señor que vemos acá, dio origen a esta teoría a finales del siglo XIX y él postuló lo siguiente, dentro de las más importantes que traje a colación es, primero, él afirmó que las neuronas son células discretas no conectadas para formar tejidos. También dice que las neuronas son unidades genética y metabólicamente distintas, es decir, no hay una neurona igual a otra. Y que la transmisión neuronal es siempre unidireccional, desde las dendritas hasta los axones. Para mirar pues todo este proceso tenemos que irnos desde la génesis, es decir, desde el inicio. ¿Cómo se forma este sistema nervioso en un individuo? Entonces, lo primero sería fecundación, blastulación, modulación, gastrulación y formación del tubo neural. Desde ahí inicia la regionalización, donde encontramos el prosencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo, la lámina neural y la organogénesis o maduración. Para entender un poco más esto, esta gráfica nos lo muestra totalmente fácil. Miremos, sistema nervioso central. Se compone de encéfalo y médula espinal. Encéfalo, médula espinal. El encéfalo se compone de cerebro y tronco encefálico. El cerebro se compone de telencéfalo, que lo vemos aquí, y diencéfalo, que lo tenemos acá. El tronco encefálico se compone del mesencéfalo, mírenlo acá, mesencéfalo, y rombencéfalo, que en realidad el rombencéfalo sería todo esto. ¿Por qué? Porque se compone del metencéfalo, que da origen al puente, y se compone del mielencéfalo, aquí lo vemos, que da origen a la médula espinal. Entonces, a partir de aquí, la médula. Entonces, encéfalo, cerebro, tronco encefálico, cada uno de esas partes y dan origen al sistema nervioso. Traje otra imagen a colación que nos deja ver un poco más claro, si de pronto en la anterior no lo entendimos. Entonces, lo primero, tubo neural. Entonces, acá lo vemos, es el tubo neural. El tubo neural se forma a partir del ectodermo y es como el punto de inicio. Después vienen las vesículas primarias que se forman a partir del tubo neural. Entonces miremos cuáles serían las primarias. Entonces está el prosencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo y la médula. Vienen las vesículas secundarias que se forman a partir de las primarias. Entonces en el prosencéfalo, ¿qué tenemos? El telencéfalo, que es el que nos da origen a los dos hemisferios cerebrales. También está el diencéfalo, que nos deja ver acá el tálamo y el hipotálamo. Miremos ahora el mesencéfalo, aquí lo vemos, mesencéfalo, en la vesícula primaria y en la vesícula secundaria. Miremos ahora el rombencéfalo, entonces estaría el metencéfalo, que nos deja ver acá el puente, y
el cerebelo, que lo vemos aquí. También encontramos dentro del romboencéfalo el mielencéfalo, que es el que da origen al, aquí abajito, bulbo raquídeo. Y por último, la médula espinal. Entonces mire que esta gráfica de pronto nos despeja las dudas que en la anterior se pudieron haber ocasionado. Miremos un poquitico acerca de los componentes del sistema nervioso central. Entonces decimos que el sistema nervioso central está formado por cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Bueno, y la médula espinal. Pero estas tres, cerebro, cerebelo y tallo cerebral, es lo que compone el encéfalo. Este encéfalo, aparte de estar protegido por las meninges, también está protegido por una estructura ósea llamada cráneo. La médula espinal también está protegida por una estructura ósea llamada columna vertebral. Miraremos un poquitico más acá acerca del encéfalo. Esta sería una imagen de un encéfalo real. El encéfalo es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Esta, pues lo que decía anteriormente, está protegida por esa membrana, que son realmente las meninges, y son la dura madre, la pía madre y la aracnoides. En el encéfalo se distinguen tres partes voluminosas: el cerebelo, cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Y pues las otras que vimos, acá estaría el cerebelo, este sería el cerebro, el bulbo, y por acá encontraríamos el tálamo y el hipotálamo. El encéfalo y sus partes. Entonces, el encéfalo se divide en encéfalo anterior, encéfalo medio y encéfalo posterior. En el anterior tendríamos el telencéfalo y el diencéfalo. Entonces acá lo tenemos, el telencéfalo y el diencéfalo. En el medio estaría el mesencéfalo, que es básicamente este. Y en el posterior tendríamos el metencéfalo, que es donde está el cerebelo y las protuberancias. Y también tendríamos ahí mismo, en el encéfalo posterior, el bulbo, que lo vemos acá. Entonces, de esa manera, pues estamos explicando cada una de las partes que componen el encéfalo. Ahora pasemos a mirar la médula espinal. Entonces, la médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso central, empezando desde el bulbo, que lo vemos por acá, y continuando por toda la zona lumbar, desde la cervical, torácica, lumbar, sacrocoxilla y la cola de caballo, que serían todas estas terminaciones nerviosas. La médula espinal y sus partes. Entonces vemos que se compone de la parte externa, interna, los nervios raquídeos, somáticos y nervios craneales. Entonces la parte externa, sería la cara anterior, la cara posterior y las membranas. Aquí encontramos la dura madre, la aracnoides, y aquí esta sería la pía madre. En la parte interna encontramos la materia gris y la materia o sustancia blanca. Estarían los nervios raquídeos, que son todos estos, estarían los nervios somáticos y estarían los nervios craneales. Entonces, todo lo que lleva esa información. A continuación, dejo a su disposición y a su consideración los dibujos que realicé como complemento a esta actividad. Estos dibujos fueron realizados a mano, no voy a ahondar en las partes porque ya lo mencionamos al inicio del video, pero pues aquí sería la imagen de una neurona motora. Este sería pues las tres clases de neurona: la sensitiva, la interneurona y la neurona motora, que ya lo habíamos explicado. Aquí encontraremos otra imagen que también nos deja ver claramente las fases del sistema nervioso o el desarrollo embrionario. Recordemos que, pues, de acuerdo, esta sería la primera parte o lo primero que formamos, que sería el prosencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo, bueno, etcétera. La segunda parte, o las vesículas primaria, secundaria, que fue que lo explicamos anteriormente. El encéfalo y por último la médula espinal. Muchas gracias. Dejo a su consideración la bibliografía desde donde me documenté para realizar este trabajo y agradezco al tutor por las enseñanzas que fueron primordiales para la ejecución de este trabajo. Muchas gracias. Hasta luego.